Dentro de un circuito frigorífico tendremos moléculas circulando, las cuales en un sector del circuito sufrirán un cambio de estado, de líquido a gaseoso. Este cambio de estado se producirá a merced a la absorción de calor del recinto que queremos enfriar, y este calor será transportado por la molécula a otra zona del circuito en la cual lo cederá ya sea al aire o a un fluido encargado de coger este calor del refrigerante. Una vez ha soltado el calor, puede volver a iniciar el ciclo, lo cual permitirá que este refrigerante haga nuevamente su tarea y vaya enfriando de esta manera el recinto que queremos enfriar. Mencionamos la molécula y la mencionaremos durante todo el curso, pero siempre con fundamentos físicos y en un idioma coloquial, familiar, que todos entenderán y nos será una herramienta muy útil para llevar adelante nuestro sistema de seguimiento de averías, el cual se basa justamente en mediciones en distintos puntos de la instalación, ya sea de presiones o de temperaturas. La molécula es justamente la responsable de estas diferentes presiones o temperaturas en los distintos puntos del circuito, con lo cual consideramos muy importante y muy útil el manejo de este concepto físico. A continuación, pasaremos a presentar el primer monitor de instrucción. Este primer monitor de instrucción consta de un circuito cerrado y estanco formado en este caso por dos arrollamientos de tubo de la misma longitud y diámetro. En el arrollamiento azul tendrá lugar la evaporación de un líquido a través de la absorción de calor del recinto que queremos enfriar, convirtiéndose en gas. En el arrollamiento rojo se producirá la condensación de estos gases provenientes del evaporador que vienen cargados con todo el calor que han robado del recinto enfriado, más el calor que les ha agregado el compresor por el hecho de haberles comprimido. La cesión de estos calores al ambiente se acelerará con la ayuda de un ventilador, forzando así la circulación del aire a través del serpentín y favoreciendo que se produzca el cambio de estado de gas a líquido. La evaporación o ebullición del fluido refrigerante en el circuito evaporador se producirá a consecuencia de crear una zona de baja presión con respecto a la existente en el circuito condensador, lo cual lo lograremos intercalando entre ambos un elemento restrictor, en este monitor una simple llave de paso manual. Los valores de las presiones y temperaturas a las que trabajan ambos circuitos solo las leeremos a través de los manómetros, por lo que los manómetros instalados en el circuito rojo nos dirán la temperatura de condensación con su presión correspondiente. Y los manómetros instalados en el circuito azul podremos leer la temperatura a la cual se produce la evaporación del líquido en el serpentín evaporador. Por último, los vapores producidos por la evaporación del líquido en el interior del evaporador serán aspirados a la misma velocidad que se van produciendo por un compresor e impulsados de nuevo al circuito para poder así reiniciar el ciclo y conseguir el efecto frigorífico deseado. A través de un monitor destinado a refrigerar el agua de un acuario y equipado con tubos translúcidos, podremos observar los cambios de estado que sufre el fluido refrigerante en el interior de los tubos de una instalación frigorífica. A la entrada del condensador tendremos refrigerante en estado gaseoso a alta temperatura y alta presión, debido a la reducción del volumen a la que ha sido sometida la masa de refrigerante aspirada por el compresor durante la compresión. El gas que entra en el condensador a alta presión y alta temperatura procedente del compresor llega a este con el calor tomado en el evaporador más el que se le ha incrementado durante la compresión. Mediante una corriente de aire o de agua le obligaremos a ceder este calor al medio condensante, por lo que en el interior de los tubos se irá condensando el refrigerante pasando del estado gaseoso al estado líquido. Al final del condensador tendremos líquido a alta presión más o menos superenfriado.
En el dispositivo de expansión o elemento restrictor, en este caso un tubo capilar, tendremos a la entrada líquido a alta presión y en la salida líquido a baja presión listo para evaporar mediante la absorción de calor del medio que le rodee, bien sea aire o agua. En la entrada del evaporador tendremos circulando refrigerante en estado líquido a baja presión y baja temperatura, tubos de la izquierda de la imagen. Durante el recorrido de este líquido por las tuberías del evaporador habrán diferentes proporciones de líquido y vapor. Al final del evaporador tendremos gas a baja presión más o menos recalentado, el cual será aspirado por el compresor e impulsado de nuevo hacia el condensador. En los tubos de la derecha de la imagen podemos observar el retorno de aceite hacia el compresor. Bien, vamos a demostrar con unos ejemplos prácticos qué sucede ante la evaporación de un líquido. Porque cuando hablamos de este monitor de instrucción, cuando hablamos de un aparato frigorífico y vemos el evaporador, vemos que lo que está realizando es una absorción de calor y se congela una humedad en su superficie. Yo creo que estos ejemplos que voy a dar o que vamos a dar con Martín en diferentes formas, nos darán a entender muy bien qué es lo que sucede en el interior de los tubos del evaporador. Vamos a ver, Martín, vamos con un primer ejemplo que seguramente hemos notado todos. Cuando vamos un día a la playa, encontramos 30 grados centígrados de temperatura, nos damos un baño, salimos y en el caso de pillar un día que sopla aire, tenemos una sensación de frío. Otro día con 30 grados, no sopla aire, la sensación es normal. Lo que sucede cuando tú sales del agua con la piel mojada es que cada molécula de agua que pasa del estado líquido, que moja tu piel, al estado gaseoso al evaporarse, lo hace robando calor de tu piel. Cuando sopla viento, este proceso se produce con mayor rapidez, lo que hace que la sensación de frío sea más notable, más intensa. Vamos a realizar la experiencia. Venga, bien. Cogeremos una botella de agua y mojaremos un poquito de algodón. Vamos a mojarnos la piel del brazo. La sensación es normal, Martín. Claro, pero cuando no hay corriente de aire, las moléculas se evaporan más lentamente. Prueba ahora de hacerlo soplando sobre la piel mojada. Vamos a ver el efecto. Más sensación de frío, Martín. Tenías razón. Prueba de hacerlo con otro líquido, por ejemplo alcohol, a ver qué sucede. Vamos a coger el alcohol y a humedecer un algodón. Vamos a frotar en la piel. La sensación prácticamente como el agua, Martín. No noto mucho cambio. Ahora haz como con el agua y sopla sobre la piel. Vamos a probar soplando. Aquí sí es importante la sensación de frío. Así sí noto mucho más frescor en la piel. ¿A qué es debido? A que, como en el otro caso, con el agua, igualmente las moléculas se evaporan a una velocidad mucho mayor, lo cual produce que el robo de calor de tu piel es más rápido y la sensación de frío más intensa. Mira, yo he notado aquí mucha más sensación de frío, pero creo que para nuestros amigos sería muy importante que lo demostráramos, lo que sucede realmente, esta sensación de frío, qué es lo que produce, por qué se produce. Vamos a realizarlo. Hemos puesto sobre el sensor de un termómetro digital un trozo de algodón humedecido con agua. Podemos observar cómo gradualmente, pero de una manera lenta, la temperatura va descendiendo. Ahora comprobaremos qué sucede si le ponemos una corriente de aire que atraviese este sensor.
podemos observar que la temperatura desciende más rápidamente que sin corriente de aire. Ahora tenemos un algodón mojado con alcohol y podremos observar que la temperatura desciende más rápidamente y llegará a valores inferiores que con el agua. Esto es debido a las diferentes temperaturas de evaporación de los fluidos a presión atmosférica y al comportamiento de sus moléculas cuando absorben calor como en la evaporación o cuando ceden calor como en la condensación. Podemos decir que el refrigerante ideal es aquel que con poco calor logra una variación importante de temperatura, que para evaporar necesita tomar mucho calor y para condensar liberar poco calor. Al aplicar una corriente de aire, aceleramos el proceso de evaporación, ya que al ser arrastradas por el aire las moléculas de vapor de la superficie, dejan lugar para que otras moléculas de líquido pasen al estado gaseoso. Como hemos demostrado, con alcohol la temperatura baja más rápidamente y a valores inferiores que con el agua. Sería interesante ahora que tú probaras con un refrigerante ecológico que se usa como detergente de las tuberías para ver qué efecto produce sobre tu piel. Bien, vamos a mojar el algodón con el R141B y mojaremos la piel. Vamos a ver. La sensación es de mucho frío, Martín. Y yo ya no me da tiempo a soplar. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ver. Mucho frío. Vamos, demuéstrame aquí con el termómetro por qué tengo esta sensación de frío. Ahora tenemos el sensor del termómetro envuelto en un algodón mojado con refrigerante. Hemos podido observar que la temperatura baja más rápidamente que en los dos casos anteriores y que de igual modo hemos obtenido temperaturas inferiores a los casos anteriores. Ahora bien, si a este mismo sensor lo situamos en una corriente de aire, el descenso de temperatura aún es más rápido y más intenso, debido a que las moléculas de refrigerante se evaporan a mayor velocidad. Con estos ejemplos, es fácil comprender que si quisiéramos mantener el efecto frigorífico sobre el algodón o sobre la piel, tendríamos que ir mojándola continuamente, puesto que una vez la molécula en estado líquido se ha evaporado pasando al estado gaseoso, se ha perdido en la atmósfera cargada con todo el calor que fue capaz de robar en su cambio de estado. En una instalación frigorífica, esta molécula cargada de calor será aspirada y comprimida por un motocompresor, en este caso hermético, componente que a continuación pasamos a conocer con más detalle. Este motor compresor internamente consta de un conjunto de pistón, un cilindro, lleva válvula de aspiración y válvula de compresión, todo ello con una placa de válvulas, una junta de culata y un conjunto de culata con sus cámaras. A todo este conjunto mecánico le mueve un cigüeñal y este cigüeñal a la vez es movido por un motor eléctrico. Todo ello está en suspensión en el interior de la carcasa del compresor a través de 3 muelles de suspensión. En la parte inferior del compresor tenemos aceite que el mismo cigüeñal lo irá aspirando y tirando en forma de ducha encima de los componentes de la parte móvil.
Bien, aquí tenemos a un motocompresor hermético sin la tapa superior. De esta forma entenderemos el funcionamiento interior, así como los componentes que antes hemos visto en el póster explicativo de despiece. Consta de un tubo fino y dos tubos gruesos. Este tipo de motor lleva un tubo fino de alta presión, o sea que será el tubo que tiene contacto directo con la cámara de compresión, y tendrá dos tubos gruesos y de baja presión o aspiración. Lleva dos de gruesos por el motivo de que la instalación, una vez este motor esté en marcha, hará circular a un fluido comprimiéndolo por el tubo fino y aspirándolo por el tubo grueso. El otro tubo grueso que tiene la carcasa es para instalar la válvula de servicio y poder tener acceso así a la instalación, tanto para tomas de presiones como para entrarle refrigerante o para hacerle el vacío a la instalación. Como vemos, el conjunto del motor está sujeto con estos tres muelles y está en suspensión ahí. Seguidamente vemos de diferente color las cámaras de aspiración y compresión. En azul la cámara de aspiración, o sea de baja presión, y en rojo la cámara de compresión. También tenemos que entender para la posterior reparación de una instalación que el único tubo que tiene contacto directo con la cámara de compresión es el tubo de alta. Tal como vemos ahora, cuando pongamos en funcionamiento este compresor, entenderemos cómo se mueve internamente todo el conjunto mecánico. En las instalaciones frigoríficas trabajaremos con diferentes fluidos refrigerantes, los cuales tendremos que evaporar y condensar a diferentes presiones o temperaturas. Cada refrigerante tiene a presión atmosférica una determinada temperatura de evaporación, por debajo de la cual lo encontraremos en estado líquido y por encima en estado gaseoso. Por ejemplo, al R141B le podemos ver en estado líquido a presión atmosférica porque a esta presión su temperatura de evaporación es de más 32 grados centígrados. Siempre y cuando la temperatura no supere los más 32 grados centígrados, se mantendrá en estado líquido. En los envases de refrigerantes se tienen diferentes proporciones de líquido y gas. Según el tipo de botella y posición, dispondremos de líquido o gas en su salida. Algunas de las moléculas en estado líquido absorberán calor del exterior y pasarán al estado gaseoso. Esto sucederá hasta llegar a un punto de equilibrio. El número de moléculas que pasarán al estado gaseoso dependerá de la temperatura exterior. Como mayor sea la temperatura exterior, mayor será la cantidad de moléculas que pasen del estado líquido al gaseoso. La presión la origina el número de moléculas en estado gaseoso que chocan contra las paredes de los tubos o recipiente. El choque de las moléculas entre sí liberará una cantidad de calor que produce un aumento de temperatura. Los instrumentos que utilizaremos para detectar las temperaturas serán los termómetros y para las presiones los manómetros. Para saber a qué temperatura el refrigerante hace el cambio de estado en el interior de los tubos del evaporador, utilizaremos un manómetro de baja presión, donde a través de la presión que detecta y gas que estemos utilizando, sabremos a qué temperatura está efectuando el líquido su cambio de estado a gaseoso.
Así como con el manómetro de alta presión sabremos a qué temperatura se efectúa el cambio de estado de gas a líquido en el interior de los tubos del condensador. El manómetro de baja presión consta de dos manómetros en uno. Tomando el cero como presión atmosférica, tendremos lecturas de vacío con unidades de medida por la parte exterior expresadas en pulgadas de columna de mercurio, IN HG, y por la parte interior con 76 centímetros de columna de mercurio. En toda instalación frigorífica tendremos que realizar un vacío antes de proceder a la carga de refrigerante, ya que la humedad será uno de los problemas más importantes con el que se va a encontrar todo técnico de servicio. Con el vacío lograremos que la humedad cambie de estado por falta de presión. El experimento de Torricelli demuestra que la presión existente a nivel del mar es una columna de mercurio de 76 centímetros, debido a que este punto se iguala el peso de la columna con la presión atmosférica a la que está sometido el mercurio de la cubeta. Ya que una pulgada son 2,54 centímetros y la escala exterior finaliza en 30 pulgadas, bastará multiplicar para lograr el mismo resultado que en centímetros. En cuanto a la lectura de presiones, tendremos también dos unidades de medida, una por la parte exterior que finaliza en 250 psi y otra por la parte interior que finaliza en 8 bars. En el manómetro de alta presión no encontraremos zona de vacío y partiendo de cero como presión atmosférica encontraremos las mismas unidades de medida que en el manómetro de baja, pero con finales de escala superiores, o sea, 500 psi por la parte exterior y 34 bars por la escala interior. En el manómetro de alta presión leeremos la temperatura de condensación. En estas primeras filmaciones lo veremos inoperante debido a que en las instalaciones más sencillas no tendremos acceso directo a esta zona del circuito, por lo que nos tendremos que acostumbrar a no disponer de este dato tan valioso. Por supuesto que a través del tacto, según las temperaturas que encontremos a lo largo del condensador o en el filtro, o bien según el salto térmico que encontremos, podremos diagnosticar igualmente la avería. Según vayamos avanzando en el estudio de las máquinas frigoríficas, veremos que nos será de gran utilidad conocer las presiones y temperaturas de condensación, así como el subenfriamiento del líquido. En las tres escalas interiores de color rojo del manómetro de baja, correspondientes a los gases R502, R12 y R22, leeremos la temperatura de evaporación del gas que estemos utilizando, así como la presión correspondiente. Así, por ejemplo, si en el manómetro leemos una presión de 6 psi o 0.4 bars, y el gas que estamos utilizando es el R12, la temperatura de evaporación será de menos 21 grados centígrados. Si la presión es de 13 psi o 0.9 bars y el gas utilizado es R22, la temperatura de evaporación será de menos 26 grados centígrados. Si la presión es de 19 psi o 1.3 bars y el gas utilizado es R502, la temperatura de evaporación será igualmente de menos 26 grados centígrados. Pero si en vez de 19 psi con R502 tenemos una presión de 37 psi 2.6 bars, la nueva temperatura de evaporación será de menos 15 grados centígrados. Si la presión es de 58 psi o 4 bars y el gas utilizado es R22, la temperatura de evaporación será de 0 grados centígrados.
por lo que, según el refrigerante que utilicemos y la presión a la que lo sometamos, conseguiremos diferentes temperaturas de evaporación según el destino de cada instalación. Según el tipo de instalación que tengamos que intervenir, encontraremos montadas diferentes válvulas de servicio, pudiendo así tener acceso a la toma de presiones de funcionamiento y seguidamente diagnosticar el tipo de avería que tiene la instalación. Pero encontraremos instalaciones que no tendremos acceso directo. En tal caso nos limitaremos a instalar una válvula de intervención rápida. Este tipo de válvula consta de un cuerpo partido en dos partes y unidas entre sí con 3 tornillos. Dispone de diferentes calzas para poder abrazar así a diferentes medidas de tubo. Una vez instalada en el tubo donde queremos tomar la presión, nos aseguraremos que quede bien abrazada. Seguidamente pincharemos el tubo a través del clavo que incorpora la válvula. Instalaremos la manguera en la toma de servicio y seguidamente aflojaremos el clavo dando paso a la toma de presión existente en la tubería. Una vez detectada la presión y diagnosticada la avería, nos limitaremos a cerrar la válvula dejándola instalada. En caso de efectuar la reparación, la sustituiremos por una válvula de carga del tipo bus, bien sea soldada al tubo o bien por medio de un abocardador, dándole la forma al tubo para que se acople a la válvula, donde, a través de una tuerca de acoplamiento, dejar una junta estanca a la unión. Estas válvulas van provistas de tapones que incorporan una junta tórica interior para evitar posibles fugas una vez instaladas. Alguno de estos tapones dispone de la llave para poder sacar o poner la válvula obús. Por supuesto que cuando tengamos que soldar esta válvula al tubo de servicio, tendremos antes que sacar la válvula obús. Las bocas de una manguera de servicio se diferencian en que una de ellas dispone de un accionador para activar el obús de la válvula y la otra boca no. Es conveniente que el estado de las juntas de goma de las que dispone la manguera en cada extremo sean revisadas a menudo. Un analizador está compuesto por un manómetro, en este caso de baja presión, una llave de servicio y un soporte colgador. La disposición de las bocas en las llaves de servicio puede variar según el fabricante, por lo que con la llave del grifo cerrada conectaremos una de las bocas a la bomba de vacío y controlaremos si esta es la que tiene contacto directo o no con el manómetro. Viendo que no acusa ninguna depresión, sabremos que esta será la boca de servicio. Seguidamente cambiaremos la manguera a la otra boca del grifo y vemos si acusa la depresión. Esta será la toma de presión. La misma prueba la podemos efectuar con la botella de refrigerante conectada a una boca del grifo. Abriremos el grifo de la botella y controlaremos si el manómetro acusa la presión. En este caso, no la acusa. Seguidamente instalaremos la manguera en la otra boca, abriremos el grifo de la botella y el manómetro detecta la presión de botella. Por lo tanto, la boca que tenga contacto directo con el manómetro será la que conectaremos a la instalación que debemos intervenir. En la otra boca instalaremos a través de la manguera amarilla la bomba de vacío o la botella de refrigerante por ser la boca de servicio. Tal como veremos en el monitor de instrucción, cuando disponemos de un compresor como bomba de vapor, aspirando e impulsando un gas, y los arrollamientos de tubo del evaporador y condensador son de la misma longitud y diámetro, siempre que el elemento restrictor esté totalmente abierto,
Las presiones y temperaturas que encontraremos a lo largo de todo el circuito serán aproximadamente las mismas. En el manómetro de alta encontraremos una presión de 57 psi. El manómetro de baja nos detectará una presión de 51 psi. También es conveniente resaltar que las temperaturas a lo largo del circuito también serán aproximadamente las mismas. Ahora bien, si cerramos parcialmente el elemento restrictor, vemos que creamos una zona de alta presión y alta temperatura antes de la restricción y una zona de baja presión y baja temperatura después de la restricción. La misión del elemento restrictor es la de alimentar al serpentín evaporador con refrigerante en estado líquido a una baja presión determinada y dispuesto a entrar en evaporación con el robo de calor. Bueno amigos, recordar que en este oficio conocer y asimilar las diferentes temperaturas que debemos encontrar en cada zona del circuito, así como interpretar las distintas reacciones de los manómetros ante una avería, será lo que nos va a hacer disfrutar esta profesión. De lo contrario, vemos que con tan solo variar una presión, el efecto frigorífico no existe. Hasta la próxima, amigos. A ver, Francés, respecto de las presiones, ¿qué sería importante recordar de aquí en adelante? Pues mira, siempre que no tengamos en la instalación ningún componente que nos corte el paso de refrigerante en el circuito, habrá que recordar, para entender posibles averías que pueda tener la máquina, que, estando la instalación parada, las presiones tanto de alta como de baja es la misma. Que una vez la máquina se ponga en marcha y el compresor aspire y comprima, la alta subirá, la baja bajará. Y en el momento de las paradas, que se van a igualar otra vez las dos presiones en el punto inicial. Vamos a demostrarlo. Tal como vemos, en los manómetros instalados al principio y al final de cada arrollamiento, cuando el compresor está parado, el valor de las presiones que se detectan son las mismas en todo el circuito, aunque el desplazamiento de la aguja de cada manómetro sea diferente. Esto es debido a que, como hemos visto anteriormente, los finales de escala de cada manómetro también son diferentes. Al poner en marcha la instalación, tendremos una zona de baja presión en el evaporador y una zona de alta presión en el condensador, creadas por la acción del compresor y el elemento restrictor. En cada paro que haga la instalación, las presiones tenderán a igualarse de nuevo a través del elemento restrictor a su valor inicial. Bueno, Martín, yo empiezo a tener ya la curiosidad de saber qué sucede aquí dentro con la molécula. Porque hemos visto que del envase salía en estado gaseoso, que le entrábamos, pero aquí he visto un movimiento de presiones y temperaturas y yo creo que es el momento oportuno para empezar a familiarizarse con ella. La responsable, como ya hemos dicho, de la presión y temperatura en las distintas partes del circuito es la molécula. Intentaremos explicar cómo produce estos efectos dentro de una instalación. En principio, las moléculas se mueven con una determinada velocidad. Son como una persona que va caminando. Si esta persona camina más rápidamente, pues esta persona consume más calorías. Estas calorías que consume la molécula las sacará del medio que nosotros queremos enfriar. Al absorber estas calorías, que es energía, comenzará a moverse más rápidamente. Y ahora viene lo interesante. La presión en un recipiente o en una tubería es producida por los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente o de las tuberías. Bien, mientras más fuerte sea el choque porque la velocidad es mayor, pues evidentemente irá aumentando la presión en la misma medida.
La temperatura, la molécula o las moléculas la producirán por los choques entre ellas. De alguna manera, para comprender este ejemplo, podríamos decir que si frotáramos nuestras manos unas contra otras, la fricción que produce, evidentemente, nos calienta las palmas de las manos. Las moléculas, al chocar entre ellas, cada vez con mayor fuerza, por moverse cada vez con más velocidad, producen en el interior del fluido un aumento de la temperatura. Mira, todo lo que me has contado, yo creo que lo he empezado a entender. Pero vamos a coger un sistema. Vamos a empezar desde la botella de refrigerante. Yo diré lo que yo puedo entender de la botella. Y a partir de aquí veremos qué sucederá aquí en el interior de los tubos. Yo en la botella entiendo, en una botella de refrigerante, que por peso, en la parte inferior tengo líquido. Unas moléculas en estado líquido, que como he visto anteriormente, se mueven muy poquito entre ellas, los choques son pocos contra la pared. Bien, en la parte superior, molécula del mismo refrigerante en estado gaseoso. ¿Voy bien? Muy bien. Esta molécula, cuando yo la entre al compresor, andará, con el compresor parado entiendo, entrará por el tubo de servicio, seguirá el circuito de baja, se irá hacia alta hasta la cámara de compresión. Correcto. Háblame a partir de aquí. ¿Qué sucederá con esta molécula que ha entrado y aún no ha entrado en movimiento? Claro, estando las moléculas dentro del circuito, están igual que como en la botella, como tú dices. Ahora, lo interesante de saber es que al poner en marcha el compresor, nosotros tendremos una situación en que una determinada cantidad de moléculas pasará a ocupar, será obligada a ocupar un volumen, un espacio más pequeño. ¿Cómo en un espacio más pequeño? Claro, al aspirar, en el recorrido hacia atrás, el cilindro se llena de una cantidad de refrigerante, de moléculas de refrigerante. Luego, cuando el émbolo hace la otra carrera, reduciendo el espacio, el volumen, estas moléculas están obligadas a ocupar un espacio más pequeño. Claro. Entonces lo que sucederá será que déjame ver, si ocupan un espacio más pequeño, el choque contra las paredes es superior. Es superior y más numeroso. Y el choque entre ellas también. También. Más temperatura. Ahí interpretamos por qué, al poner en marcha el compresor, las presiones cambian de valores y las temperaturas también cambian de valores. Muy interesante. Bien, vamos a ver una pregunta, Martín. ¿Por qué queremos comprimir a esta molécula? La función del compresor no es solamente hacer que circule el fluido por la instalación, sino que también es comprimir la molécula. Tiene un sentido. Como ya sabemos, en el estado líquido, las moléculas están más cerca una de otras y se mueven con menor libertad. El compresor favorecerá esta situación. ¿De qué manera? Pues obligándolas a estar en un volumen más pequeño, como decíamos, es decir, a una distancia más pequeña unas de otras. Esto, como dijimos, produce un aumento de presión y de temperatura. Bien. Cuando salgan del compresor al circuito de alta presión, sucederá que al estar más caliente que el aire, el fluido que circula por dentro soltará su calor al aire, ayudado por un ventilador. A medida que circula y va perdiendo su calor, las moléculas se moverán cada vez con menos velocidad. Con menos velocidad. Por lo tanto, cuando ya han salido del compresor, por su distancia están prácticamente como están las moléculas de un líquido, pero con mucha energía. Esta energía es la que irán soltando en su recorrido del condensador al aire. De esta manera lograremos que lo que salió del compresor como un gas a alta presión y temperatura, al final del condensador sea líquido a alta presión y temperatura un poco menos elevada que a la salida del compresor. Bueno, bien, Martín, voy a ver si lo he entendido. Yo te lo voy a explicar conforme tú me lo has contado y yo lo he ido introduciendo aquí dentro. A la salida del motor en el tubo de compresión tengo alta presión y alta temperatura. ¿Debido a qué? A que como has comprimido a las moléculas en poco espacio,
los choques que han tenido contra los tubos son importantes, suben la presión y el rozamiento entre ellas también es más fuerte. Correcto. Aumentando la temperatura. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Correcto, sí. Sigue recorriendo esta molécula, las moléculas siguen recorriendo el condensador. El ventilador lo que hace es soplar aire más fresco que a lo que ellas vienen, les quitan calor de encima, por lo tanto, vamos a ver, le quitan calor de encima, pierden velocidad, Bien. bajan temperatura. Muy bien, sí, señor. Pero mira, hay una cosa que no entiendo. Lo que no entiendo sencillamente es que, con las bases que me has dado, mientras yo he aumentado temperatura, ha aumentado presión. Ha soltado calor, ha bajado velocidad, ha descendido temperatura. Pero leo la presión en la entrada y la presión en la salida del condensador y tengo la misma. Yo tengo que entender que si baja la temperatura, baja la presión. Y si no, me lo tendrás que contar de otra manera. Ese efecto que tú comentas es una característica típica de los fluidos. ¿Qué es? Que una presión aplicada en un punto de un fluido se transmite en todas las direcciones, en todos los puntos del fluido, con igual valor. Por lo tanto, si a la salida del compresor tú tienes una determinada presión, a la salida del condensador, pues tendrás que tener la misma, porque es un fluido lo que circula por allí dentro. Martín, vamos a por la expansión. ¿Cómo tengo que entender yo el comportamiento de la molécula en este circuito? Bien, como hemos visto anteriormente, cuando la llave de paso no está cerrada, es decir, que hay igualdad de diámetros en todo el circuito, las presiones son prácticamente iguales. Ahora, en el momento en que nosotros hemos cerrado la llave de paso, es decir, hemos restringido el paso de moléculas de refrigerante, se ha producido en la baja, azul, una baja de la presión y en la alta, la roja, una subida de la presión. Podríamos imaginarnos esto como si fuera una autopista en la cual se produce un gran atasco. Claro, todos los coches que vienen detrás, si no pueden frenar, irán chocando a los coches que están delante, lo cual ¿qué va a producir en el caso de las moléculas? Pues del lado anterior a la restricción, un aumento de la presión. Ahora, estas moléculas que pueden superar la restricción de la válvula, una vez han pasado, sufren lo que se llama una descompresión súbita, rápida, lo cual produce en ellas la evaporación. ¿Solo por pasar de un circuito a otro ya se produce la evaporación? Sí, una parte del refrigerante solo por pasar se evaporará, para lograr así su temperatura de evaporación. Ya. El resto del refrigerante conseguirá evaporarse cogiendo calor del medio que lo rodea, es decir, del aire del recinto que queremos enfriar. Vamos a ver, Martín. Una vez ya hemos pasado la expansión, que entramos en el evaporador, después de vista la experiencia de aquel circuito, pregunto, ¿la presión y temperatura cómo se van a comportar estas? Allí he visto que la temperatura iba cediendo y aquí, ¿qué? ¿Iremos recalentando, puede o no? En esta parte del circuito lo que hemos observado es lo que se llama un subenfriamiento del líquido. Aquí sucederá que a la salida del elemento restrictor, la presión y la temperatura serán una determinada y se mantendrá la temperatura mientras dentro de los tubos nosotros tengamos líquido. ¿Por qué? Pues porque todo el calor que este fluido absorba solamente lo utilizará para pasar de líquido a vapor. Ahora, una vez que este líquido ya ha pasado totalmente a vapor, el resto del calor que seguirá absorbiendo por estar más frío que el ambiente, lo transformará en temperatura. Y ahí sí observaremos entonces lo que se llama un recalentamiento de los gases a la salida del evaporador. Y por último, estos vapores recalentados serán aspirados por el compresor e impulsados nuevamente al circuito para reiniciar el ciclo. Bien, Martín, yo creo que muy bonito, me ha gustado. Pero para el técnico de servicio, ¿cuál va a ser el sistema que les vamos a ofrecer? ¿Qué controles tendrá que tener de una instalación? Aparte de visualizarlos
ver el efecto que se produce en el evaporador. Después, ¿dónde va a tomar la medida? ¿Qué medidas le va a importar de todo lo que estamos contando? El método de detección de averías de técnicos de servicio es justamente la medición de un recalentamiento, un subenfriamiento, presión de alta, presión de baja y consumo del motor, es decir, el trabajo que le llevará al compresor trasladar de la baja presión a la alta presión a estas moléculas de refrigerante. Es un método infalible. Martín, ¿nuestros amigos verán todas estas averías frigoríficas demostradas? Naturalmente, en unos monitores hechos para tal efecto y de una manera muy divertida. Para efectuar las mediciones en pulgadas, nos situaremos en la parte superior del pie de rey, donde veremos que de 0 a 1 pulgada hay 16 separaciones. La medida de los tubos viene dada por su diámetro exterior. Por ejemplo, cuando hagamos esta medición, podremos decir que la medida de este tubo corresponde a 3 partes de las que hay 16, o sea, un 3/16 de pulgada. Esta nueva medida nos dice que es un 4/16 de pulgada. Dado que a este quebrado se le puede reducir, tendremos por último un 1/4 de pulgada. Esta medición nos dice que la medida de este tubo es de 6/16 de pulgada. Igual que hemos hecho en el caso anterior, le reduciremos, quedándonos en un 3/8 de pulgada. Esta medida nos dice que el tubo es de 8/16 de pulgada. Una vez reducido, nos da un diámetro de media pulgada. Esta medida nos dice que el tubo es de 10/16 de pulgada. Una vez reducido nos quedará 5/8 de pulgada, y así sucesivamente podremos medir el diámetro de cualquier tubo de refrigeración. Estas son las herramientas que en principio utilizaremos para realizar las diferentes uniones entre los componentes de una instalación frigorífica. Estas uniones podrán ser soldadas entre sí o bien unidas a través de accesorios roscados. Los tubos de cobre siempre se cortarán con un cortatubos apropiado, según el diámetro del tubo o espacio de maniobra. En primer lugar, situaremos el tubo entre los 2 rodillos del cortatubos. Seguidamente ceñiremos la cuchilla al tubo, dándole medias vueltas y ajustando el apriete para lograr un corte limpio. Al tener que unir 2 tubos de la misma medida, tendremos que ensanchar uno de ellos. En este caso, utilizaremos un ensanchador de golpe correspondiente a la medida de los tubos a unir. Es importante limpiar los tubos con estropajo de aluminio para su posterior soldadura, así eliminaremos grasas o impurezas que dificultarían la unión. Habrá que disponer el tubo de forma que no entremos partículas en su interior. Seguidamente colocaremos el tubo en su alojamiento, cuidando que el trozo que hemos entrado asegure una buena unión. Una vez terminado el corte, y para no cerrar el diámetro interior del tubo, es importante pasar un escariador. Cuando tengamos que ensanchar un tubo al aire, será conveniente fijarlo con una mordaza para después efectuar el ensanchado. Esta herramienta es un abocardador o abocinador y según la punta que le pongamos, le podremos usar como ensanchador sin dar un solo golpe.
aunque tendremos situaciones que solo podremos usar los ensanchadores de golpe, normalmente por problemas de espacio. En caso de no quedar uniforme el ensanchado, lo recomendable es repetir la operación. Cuando realicemos un abocardado, después del corte pasaremos el escariador, sacaremos las virutas y ajustaremos el tubo a la mordaza con la medida correspondiente. El tubo tendrá que salir de la herramienta para que se pueda efectuar la bocina. Engrasaremos la herramienta con aceite frigorífico, ya que al ser anticongelante, aunque nos queden restos, no nos van a traer problemas posteriores de humedad y efectuaremos el abocardado o abocinado del tubo. Igual que en el ensanchado, si vemos que no ha quedado uniforme, lo aconsejable es repetir la operación. Tendremos que prestar máxima atención en haber introducido la tuerca antes de proceder al abocardado. Con este sistema podremos instalar diferentes tipos de accesorios. En el caso de tener que unir capilar con capilar, lo haremos a través de un manguito de 3/16 de pulgada, teniendo la precaución de pinzar los extremos, ya que de lo contrario correremos el riesgo de que la propia soldadura tapone interiormente la unión. El conjunto de soldadura autógena consta de una botella de gas, una botella de oxígeno y un soplete con sus mangueras correspondientes. Los manómetros que monta nos dice la presión de botella, el de la escala más alta, y la presión de trabajo en el de la escala más pequeña, que normalmente la fijaremos a través del mano reductor en 2 bars aproximadamente. Procederemos a encender el soplete abriendo la llave de gas y el mando de color rojo del soplete. Seguidamente abriremos poco a poco el grifo del oxígeno hasta lograr un dardo azul brillante. Para cerrar el soplete, primero cerraremos el oxígeno y por último el grifo de gas. Al efectuar una soldadura es importante tener lo más limpias posible la unión de los 2 tubos a unir. Calentaremos la unión y cuando tengamos los 2 tubos con un color cereza, iremos apartando el soplete sin dejar de calentar la unión. Aportaremos la varilla buscando el punto de fusión, acercándonos o apartándonos con el dardo. Lo importante es que no hierva por demasiada temperatura o que la varilla no se nos pegue al tubo por falta de calor. Por último, comprobaremos la soldadura a través de un espejo. Para representar a las magnitudes fundamentales en electricidad, lo compararemos con lo que sucedería en 2 depósitos de agua comunicados a través de una llave de paso. En este caso, si abrimos la llave comunicando a los 2 depósitos, vemos que no habrá circulación de agua, debido a que la diferencia de nivel entre los 2 depósitos es 0.
Ahora bien, si tenemos diferencia de nivel entre los dos depósitos al abrir la llave, habrá circulación de agua del depósito A al B, tendiendo a igualarse. En electricidad, para que exista una circulación de corriente, tendremos que disponer primero de una diferencia de potencial, donde la unidad de medida será el voltio. A la circulación de corriente nos interesa saber con qué intensidad circula, y la unidad de medida será el amper. La resistencia a este paso de corriente lo pondrán los conductores y la unidad de medida será el ohmio, y el aparato en funcionamiento receptor será recorrido por esta corriente eléctrica transformándola en otro tipo de energía donde la unidad de medida será el vatio. O sea que todo circuito eléctrico constará de un generador, unos conductores y un receptor. La ley de Ohm expresa la relación existente entre la tensión aplicada a un conductor y la intensidad de corriente que circula por él, ya que siempre dependerá de su resistencia. Situándonos en el círculo de la izquierda de la imagen, donde tenemos representados los vatios, voltaje e intensidad, si queremos conocer los vatios que consume un aparato, nos bastará multiplicar el voltaje que lo alimenta por la intensidad que lo recorre. Si queremos conocer la intensidad, bastará dividir los vatios por el voltaje. Si queremos conocer el voltaje, dividiremos los vatios por la intensidad. Y de la misma forma, usaremos el círculo de la derecha de la imagen. Todas las combinaciones posibles entre las dos fórmulas las tenemos relacionadas en esta lámina. La ley de Ohm se cumple exactamente cuando la corriente es estable, es decir, no varía de valor ni de sentido con el tiempo. En corriente alterna sufrirán ciertas variaciones. La diferenciación entre corriente continua y corriente alterna la veremos en estos gráficos. La corriente continua vemos que con relación al tiempo tiene un valor constante de tensión e intensidad. Sin embargo, la corriente alterna vemos que cambia de valor gradualmente e invierte su sentido de circulación en periodos regulares de tiempo. Cuando tengamos que hacer una medición en un circuito, es importante recordar las diferentes simbologías que nos podemos encontrar en los instrumentos de medida. A cada una de las partes de la senoide se le llama alternancia. Una alternancia positiva es la unión de todos los valores positivos no interrumpidos, igual que una alternancia negativa. Un ciclo abarca desde un valor positivo o negativo cualquiera hasta que dicho valor vuelve a repetirse. El tiempo que tarde en completarse un ciclo le llamamos periodo. Y al número de ciclos le llamaremos frecuencia y lo mediremos en hercios. Para realizar las comprobaciones eléctricas tendremos que disponer de un tester, bien sea analógico o digital, donde poder comprobar con el selector en la posición de ohmios, que también se representa con el símbolo omega, la continuidad de un conductor. O sea que para comprobar el estado de las bobinas de un compresor, lo que haremos realmente es que a través de las dos puntas de prueba del instrumento, las bobinas sean recorridas por la corriente de la pila interna del tester, y la lectura que nos dé será la oposición que presenta el bobinado a la circulación de dicha corriente, o sea, leeremos la resistencia eléctrica donde la unidad de medida será el ohmio. La primera posición del selector sirve para comprobar el estado de los diodos semiconductores, cuyo estudio veremos en posteriores filmaciones. A la vez, es zumbador para comprobar la continuidad en un circuito. En la segunda posición del selector podremos leer resistencias hasta 2K, o sea 2000 ohms, y a la vez también nos sirve como comprobación de continuidad a través del zumbador. La tercera posición mediremos resistencias que como máximo tengan un valor de 200K, o sea 200.000 ohmios. En caso de utilizar un tester analógico, tendremos una escala superior donde la lectura va desde 0, situado en la parte derecha de la escala correspondiente a ohms, hasta infinito, situado en la parte izquierda de la imagen.
Según el conector elegido con las puntas de prueba, sabremos que la lectura obtenida en la escala la tendremos que multiplicar por el factor de multiplicación que corresponda. La medición de resistencia la haremos con la instalación desconectada de la corriente, así como el componente, para evitar posibles retornos que nos darían lecturas equivocadas. En la siguiente posición del selector podremos medir voltajes en corriente directa o continua. Habrá que leer al revés las iniciales DCV, voltaje en corriente directa, con medidas máximas de 200 o 600 voltios según la posición del selector. En esta medida tomaremos la precaución de no equivocarnos en la posición de las puntas de prueba, ya que este tipo de corriente tiene polaridad, o sea, la punta de color rojo se verá como toma positiva y la negra como toma negativa, tanto en el instrumento como en el circuito eléctrico. En la posición de HZ mediremos la frecuencia. En la posición ACV podemos medir voltajes en corriente alterna con mediciones máximas de 200 o 600 voltios según la posición del selector. En esta medición no habrá polaridad para las puntas de prueba, ya que trabajamos con corriente alterna. Y por último, en la posición ACA podemos medir amperios en corriente alterna, con escalas de 20, 200 y 600 amperes como máximos. Esta medición la podremos efectuar conectando en serie el instrumento de medida en uno de los conductores, obligando así a la corriente a pasar por su interior, o bien a través de una pinza amperimétrica, detectando el campo magnético que se forma alrededor del conductor. Cuando efectuemos la carga de refrigerante a una instalación donde no dispongamos de toma de alta presión, controlaremos la presión y temperatura de evaporación a través del manómetro de baja, conjuntamente con el consumo eléctrico del motor a través de una pinza amperimétrica. Dispondremos también de una botella de refrigerante que corresponda al que monta la instalación. Una bomba de vacío con la que poder bajar la presión en el interior de las tuberías, de forma que la humedad que contenga la instalación cambie de estado por falta de presión. Las diferentes temperaturas y saltos térmicos les mediremos a través de termómetros. Y un detector de fugas para controlar la estanqueidad de las uniones y soldaduras de la instalación. En cuanto a la elección del detector de fugas, nos guiaremos por el tipo de gas que estemos utilizando, ya que en el mercado hay instalaciones que van equipadas con gases combustibles. Por lo que ante la duda usaremos los buscafugas de spray, donde encontraremos la fuga a través de la formación de burbujas. Hasta la próxima, amigos.